Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Mi querida esposa Damaris y mi persona deseamos agradecerles de corazón por su amabilidad y fidelidad en estar con nosotros domingo tras domingo para oír la voz de Dios. En este día muy especial deseamos una feliz Navidad a usted y su familia y un próspero año nuevo. Por favor, abra conmigo la Biblia, la palabra de Dios. En Lucas capítulo 2 vamos a empezar con el versículo 8. Ese mensaje se llama La palabra de Dios y los pastores de Belén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les habían dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando a Dios y alabando por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El parto es sin duda uno de los momentos más difíciles e incómodos en la vida de cualquier mujer. Es un momento en que su esposo, sin poder ayudar en el proceso real, en ese caso José, quisiera él ayudar, querría ayudar para proporcionar un lugar más cómodo, más confortable para su esposa María. Pero la historia de Navidad y los relatos se nos dan a conocer y nos indica que María y José recibieron pocos consuelos cuando se tuvieron en Belén, en un momento muy vulnerable y físicamente incómodo para María. José probablemente no podría hacer nada más que encontrar paja limpia para que María descansara y sacar los restos de alimento de un comedero para animales para su recién nacido. María, sin madre o partera familiar para ella, soportó la agonía del parto con el olor a estercol flotando en el aire. Mire el lugar humilde y sencillo, un establo, que nació el Señor Jesús. Nada más y nada menos, el Rey de Reyes y Señor de Señores nació en un lugar tan sencillo, tan humilde, para que pudiera nacer en el corazón de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Podremos imaginarlos fácilmente, que ellos estaban llenos de miedo y ansiedad. No había ningún lugar donde apoyarse, observó la autora y misionera Elizabeth Elliot en su libro Secure in the Everlasting Arms, seguro en los brazos eternos. Dijo Elizabeth Elliot: ellos tenían la palabra de Dios, ellos la pusieron en su corazón, María y José, especialmente entregada por el ángel Gabriel. Elizabeth Elliot fue la esposa de Philip James Elliot, más conocido como Jim Elliot, que fue muerto el 6 de enero del 56 por los indios Aucas en el Ecuador, en una operación cristiana y misionera cuando ellos intentaban evangelizar estos indios en la llamada Operación Auca. Su esposa fue Elizabeth Elliot, que fue una gran mujer de Dios. Ella escribió: pero es así como vendría el Mesías, el Salvador de toda la humanidad. Nacería él en un establo. Lo habían entendido mal. ¿Dónde estaba el ángel ahora? ¿Dónde estaba Dios? Cosas débiles, cosas humildes, cosas dolorosas, cosas sencillas. El instinto de su fe les dijo que Dios estaba en todos los lados. Dios les había dado su palabra, por lo tanto se movieron ellos, José y María, en la confianza y en el silencio, basados en la palabra de Dios. Escribió ella en su libro Seguros en los Brazos Eternos.
El comienzo sorprendente de la vida humilde del Señor Jesús aquí en la tierra no fue algo que esperaríamos para un nacimiento de un rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, aquí encontramos una gran esperanza, y escribió Elizabeth Elliot: así puede ser para nosotros cuando el orden de Dios en el universo, de lo que nosotros esperaríamos, Dios lo hace al reverso. Todos esperaban un Mesías que quería liberar a Israel que estaba bajo la opresión romana, pero no fue así. Él está en cada momento de nosotros, aunque no entendamos la manera que Dios habla o contesta nuestras oraciones. Es posible que Dios no conteste nuestras oraciones en el tiempo que nosotros queremos o de la manera que nosotros queramos, pero lo hace. Así Dios estuvo con ellos, con esa pareja, en su fastidioso viaje por los caminos polvorientos hasta llegar a Belén, y después en el nacimiento, en el establo junto con los animales. Pero la actitud de los pastores, no solamente de María y José que recibieron la palabra de Dios, pero la actitud de los pastores que también recibieron la palabra de Dios, es razón para nosotros imitarlos y nosotros llegar a ser influidos por ellos. En primer lugar, la Biblia dice que los pastores oyeron la palabra de Dios. Lucas 2, 10, 11 dice: mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este Salvador ya ha nacido en su vida, ya ha nacido en su corazón. Usted entregó su corazón a Jesús. Él es ya el Señor y Salvador de tu vida. Usted ya lo recibió en su corazón. Todo lo que usted tiene que hacer es arrepentir, confesar su pecado y venir a Jesús, que Él puede nacer durante esta Navidad en su corazón. En segundo lugar, la Biblia dice: los pastores creyeron en la palabra de Dios. Lucas 2:15, la primera parte dice: y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron a otros: pasemos pues hasta Belén. Ellos creyeron en la palabra de Dios, y usted ya creyó en la palabra de Dios. Ellos creyeron, por eso dijeron: pasemos pues de Belén. Creyeron en la palabra de Dios. Usted tiene que creer cuando la palabra de Dios es predicada a usted. Usted tiene que creer que la palabra de Dios tiene poder para cambiar su vida, tiene poder para llenar el vacío de su corazón, tiene poder para sanar sus enfermedades. La palabra de Dios tiene poder para transformar a usted, salvar sus familiares, transformar completamente su matrimonio, sea el problema que usted tiene en sus hijos. En tercer lugar, la Biblia dice: los pastores obedecieron la palabra de Dios. Lucas 2:15b dice: y veamos eso que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y usted ha obedecido la palabra de Dios. Los pastores obedecieron la palabra de Dios. Usted tiene no solamente que oír, no solamente que creer en ella, usted tiene que obedecer, guardar, hacer, poner en práctica la palabra de Dios. Que esta Navidad sea el principio de algo grande, glorioso en su vida, transformador como nunca antes. Cuarto lugar, la Biblia dice que los pastores recibieron la palabra de Dios. Lucas 2:16 dice: y vinieron a prisa y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Recibieron, dice, vinieron a prisa. Y usted ya ha recibido la palabra de Dios en su corazón. Ya la ha tenido guarida, lugar, morada, la palabra de Dios en su corazón. Cuando Dios te habla a través de un mensaje de su pastor, o a través de un audio, o a través de un CD, de un DVD, o la Biblia que usted lee, cuando la palabra de Dios habla a su corazón, le ha transformado, usted ha recibido la palabra de Dios. Usted tiene que recibir la palabra de Dios y actuar la palabra de Dios. Quinto lugar, la Biblia dice: los pastores testificaron de la palabra de Dios. Lucas 2:17 dice: al verlo hicieron notorio lo que les habían sido dicho acerca del niño. O sea, fueron los demás y testificaron la palabra de Dios. Y usted ha testificado la palabra de Dios como cristiano. Usted ha evangelizado, usted ha ganado almas. Que este nuevo año que está para empezar haya una carga en su corazón y en su vida para predicar, ganar almas para Jesús, hablar a tus compañeros en la escuela, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, tus amigos, hablar de ese Cristo maravilloso que transforma, que cambia, que salva, que sana, que restaura. Sexto lugar, la Biblia dice que los pastores y los demás se maravillaban y se regocijaron al oír la palabra de Dios. Lucas 2:18 dice: todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y usted ya se ha maravillado, se ha regocijado en la palabra de Dios, de la maravilla que es la Navidad, que Cristo
el Dios del universo, el creador de todas las cosas, de las constelaciones, de las estrellas, el creador del sol, la luna, el mar, el creador de toda la naturaleza, tiene tiempo para usted y para mí, pensó en usted y en mí, y nació en un establo tan humilde, para después más tarde morir en una cruz y resucitar al tercer día. Y Él está vivo hoy, sentado a la diestra del Padre, y Él puede transformar su corazón. Por lo tanto, se puede regocijarse hoy, maravillarse del gran milagro de Navidad, que Cristo vino para dar su vida por usted y por mí. Séptimo lugar, dice, los pastores adoraron a Dios. Basados en la palabra de Dios. Lucas 2:20. Se volvieron los pastores glorificando a Dios. Y usted ha adorado a Dios por lo que Él hizo por usted. Para nosotros, ¿no?, es una época de felicidad, de alegría, principalmente a los niños, la Navidad. Pero usted ya pensó que cuando Cristo dejó el cielo para nacer en Belén, la tristeza del corazón del Padre al verlo partir, sabiendo que Él iba a morir en una cruz horrenda. Ponga esa palabra en su corazón. Para usted y para mí es alegría y felicidad que Cristo nació en Belén para salvar nuestras almas, pero usted puede parar para pensar en el corazón de Dios. Usted imagina el dolor del corazón de Dios al ver su Hijo dejar la eternidad y venir y nacer y ser limitado al tiempo, ser limitado como usted y yo, porque el Dios invisible, como Colosenses capítulo 1 dice, el Dios invisible se hizo carne. Juan 1:1, el verbo era Dios, y el verbo es Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios viviente. No hay nada más extraordinario que saber que tu nombre y el mío está escrito en el libro de la vida. Y la seguridad nos da su palabra, la Biblia nos da la seguridad que nuestro nombre está escrito en el libro eterno. Y octavo lugar y último lugar, los pastores alabaron a Dios por haber oído la palabra de Dios. Lucas 2:20 dice, y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les habían dicho. Alabaron a Dios los pastores por lo que Dios les había mostrado a través de los ángeles. Y usted alaba a Dios porque ha salvado su alma. ¿Qué agradecimiento hay en su corazón y en su vida, en su casa, en su familia, por lo que Dios ha hecho por usted? En esta Navidad vamos a regocijarnos, alegrarnos por la gran cosa que hizo Dios al permitir que su Hijo naciera para dar su vida por nosotros. Por lo tanto, los pastores oyeron la palabra de Dios, creyeron la palabra de Dios, obedecieron la palabra de Dios, recibieron la palabra de Dios, testificaron la palabra de Dios, se maravillaron la palabra de Dios, adoraron la palabra de Dios y alabaron la palabra de Dios. La Biblia dice en Salmo 56:4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. Decía David, en Dios alabaré su
palabra, porque Cristo ha llegado entre nosotros a través de su palabra, porque hemos oído la palabra de Dios. Una vez un niño y su mamá estaban caminando al entardecer y estaba anocheciendo. En la calle, en una ciudad donde habían muchas banderas en las casas de sus residentes. Y el niño preguntó a la mamá y dijo: mamá, ¿por qué hay tantas banderas en muchas casas? Y la mamá dijo: cada bandera representa que cada familia dio un hijo que fue llamado para ir a la guerra. Muchos de sus hijos murieron y dieron su vida por la nación. Es lo que significan las banderas. Muchas familias dieron sus hijos para la guerra y muchos hijos dieron su vida por la nación. Y como ya estaba noche, él miró arriba, vio una estrella y dijo: mira, mami, una estrella. Dios también debe haber dado un hijo por nosotros. Sí, Él dio su hijo por nosotros. Y en esa Navidad tenemos que alegrarnos por lo que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Que el Señor pueda darle a usted una feliz Navidad y usted pueda tener un feliz año nuevo. Que Dios pueda bendecirle de una manera extraordinaria a usted y a su vida. Vamos a orar. Después mire ese pequeño video de menos de 5 minutos que habla de nuestros misioneros, nuestra escuela bíblica en la India y de los 72 hombres y mujeres de Dios en todos los continentes que estamos sosteniendo financieramente sus misioneros que están en las trincheras de las misiones mundiales. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos y a mis hermanas. Te pido, Señor, en tu nombre, que en esta Navidad pueda llenarles de gozo, de alegría y felicidad. Muchas familias poder. Te agradecemos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Nuevamente, feliz Navidad y próspero nuevo a usted y a su familia. Ore por nosotros seguiremos.